¿Vos qué dirías? Cuando se trata de incentivar a un empleado para que haga más o mejor su trabajo, ¿qué es lo que mejor funcionaría? ¿Dirías que es el dinero o crees que hay otro elemento que entra en juego? El sentido común diría que mientras más te paguen, mejor y más trabajo vas a hacer. Pero de acuerdo a los últimos estudios, parece que las cosas no son tan así cuando hablamos de la psiquis humana. Hay un hombre llamado Dan Ariely, que es economista y psicólogo del comportamiento, que está llevando adelante algunos estudios. El primero de ellos mostró que cuando se trata de tareas mecánicas, el dinero parece funcionar 10 puntos. Pero cuando se trata de tareas cognitivas, de la creatividad o de la interacción con otras personas, las cosas se convierten en algo confusas. De hecho, pareciera indicar que mientras más dinero ofreces dentro de esos contextos, menor es el desempeño de las personas allí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la práctica significa que si nos dicen a nosotros, mira, si acomodamos estas 100 cajas en una hora, cobramos tanta plata. Nosotros vamos a ir y lo vamos a hacer. Agarramos una caja, agarramos dos cajas, agarramos tres cajas y así sucesivamente. Es una tarea mecánica que no necesita un sentido de vocación y muy poco planeamiento en un sentido de equipo. Una tarea mecánica, logras el objetivo y se te paga lo que se te prometió. Con las tareas cognitivas, creativas o de interacción social, las cosas cambian completamente. Porque mucho del resultado no depende pura y exclusivamente de vos, sino que tiene que ver con un segundo, tercero o cuarto actor en juego que no sabemos con qué va a salir, cómo va a reaccionar o qué va a pasar y cuáles son los resultados que se van a alcanzar. En esos contextos, el uso del dinero como una recompensa en realidad termina matando la creatividad, el incentivo o la vocación. Y entonces funciona más como una presión que como algo que anima a la persona a querer lograr más. ¿Cómo hicieron para comprobar esto? Lo vamos a ver en el siguiente experimento. Se dividieron a los trabajadores de una fábrica en 4 grupos. Al primero se le prometió un cheque. Al segundo se le prometió un cumplido. Al tercero se le prometió una pizza. Y al cuarto grupo se le prometió nada. ¿Qué crees que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. El grupo de la pizza empezó tranquilo, pero terminó aumentando un 6% su productividad. El grupo del cheque o del bonus que se le iba a dar terminó descendiendo un 13% su productividad, ya que esa recompensa se vio más como una presión que como una motivación. Pero finalmente, el grupo que terminó ganando fue el de los halagos. Y allí fue cuando este equipo de investigadores se dio cuenta de lo siguiente. Si el grupo de la pizza hubiesen recibido la pizza en sus casas a la hora de la cena, delante de su familia, habrían sido finalmente el equipo ganador. ¿Por qué? Porque se reunieron dos elementos importantísimos. Primero, el reconocimiento de la empresa por medio de carbohidratos. Segundo, una huella primitiva, original en nosotros, pero muy fuerte. La idea de, miren, fui a trabajar y traje comida para todos. Y eso sucedería si hubiesen recibido la pizza delante de su familia a la hora de comer. Ahora, ¿a vos qué te parece? ¿Qué nos enseñan estos resultados acerca de cómo motivar a las personas? Bueno, una gran realidad. La mayoría de nosotros tenemos trabajos que
son relativamente repetitivos, algunos más que otros. Pero en cuanto tenemos algo de interacción social, ya las cosas cambian. Porque la interacción social implica ya, en mayor o menor medida, desafíos, creatividad, ser ingeniosos. Y eso hace mucho al trabajo y a la personalidad del empleado mientras lo lleva a cabo. Significa que entran elementos como la pertenencia, el propósito, el sentido, la trascendencia o incluso la identidad. Y por eso, elementos como el reconocimiento tienen más peso inclusive que la motivación del dinero. Finalmente, este resultado de estos experimentos, más otros estudios más que se han hecho, han llevado a concluir a las teorías de la motivación a que hay tres elementos importantísimos. El primero es la autonomía, el segundo, la competencia y el tercero, el propósito. Y cuando hablamos de competencia no nos referimos a competir uno con el otro, sino a que uno tenga la capacidad de actuar positivamente en su ambiente de trabajo. Así que en base a estos estudios, ahora las empresas lo que están haciendo es darse cuenta de algo que quizás el sentido común nos decía hacía mucho tiempo, pero ahora ha quedado establecido, de que el trabajo ideal sería un salario lo suficientemente atractivo, pero a la vez que otorgue un grado de margen y de libertad para que el empleado ponga en práctica su creatividad, su ingenio, su forma de enfrentar las cosas, más propósito en el trabajo que está haciendo, al menos un sentido de propósito, y por último, que tengan la sensación de trascendencia, una dosis de trascendencia, ya que tenemos que ser sinceros, todos los trabajos no son increíblemente trascendentales. Pero la verdad es que una combinación de estos elementos es lo que hace que un empleado realmente quiera hacer él solo mejor las cosas o más cosas a favor de su trabajo. Ahora, habiendo visto todo esto, ¿a vos qué te parece? Con algunos retoques, ¿se podrá aplicar esto a otras facetas de nuestra vida humana? Si te gustó, dame like. Si te interesó, escribí algo abajo. Y si tenés alguna opinión o algo constructivo para compartir, también escribilo. Todo es bienvenido. Muchas gracias.